borrador ya fue entregado a los expertos que tienen 5 días para hacer los cambios que se requieran, pero ojo aquí, no es que el Consejo, o sea, el Comité de Expertos pueda hacer todos los cambios y hacer algo muy distinto a lo que emana del Consejo Constitucional, porque es el órgano soberano, el que fue electo por la ciudadanía. Sin embargo, todo indica que si no hay un acuerdo transversal de los partidos políticos para lograr acuerdos, finalmente cuando el texto se devuelva al Consejo Constitucional, está bien difícil la pista para que este texto pueda ser aprobado en diciembre. Y queremos conversar con una mujer política que fue parte de la directiva de la UDI, ya no está en la directiva de la UDI, pero esencialmente tuvo un rol muy importante porque ella fue ministra de la Mujer y Equidad de Género en la administración del presidente Sebastián Piñera. Estoy hablando de Isabel Pla, a quien paso a saludar. Isabel, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Mirna. Un gusto saludarte y a quienes se están conectando con el mostrador a esta hora de la mañana. Ya, pues yo te leía una columna que publicaste hace algunos días donde hablabas un poco, hacías el parangón de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, ¿no es cierto?, la escritora de esta novela, y un poco lo tratabas de llevar, ¿no es cierto?, ambos aspectos a lo que está pasando hoy día en el Consejo Constitucional y le pegabas como de alguna manera un tirón de orejas tanto a la izquierda como a la derecha. Quiero preguntarte primero que nada, Isabel, ¿tú crees que va a lograrse un acuerdo transversal para hacer de esta una constitución que permita interpretar más allá de los que hoy día tienen la mayoría en el Consejo? Mira, yo creo, de hecho, cuando escribí esa columna estaba más bien pesimista y ahora estoy un poco más optimista. Yo creo que el clima ha cambiado en las últimas 2 semanas. Y permíteme decirte, Mirna, que creo que la entrevista que dio Evelyn Matei, que coincidió con esa columna que tú me estás planteando ese domingo, hace un par de semanas, fue una entrevista que creo yo movilizó, hizo una advertencia muy fuerte, que sorprendió incluso, y movilizó. Y si se aprueba, yo sinceramente soy bastante optimista de que puede alcanzarse un gran acuerdo y que se vote un texto con un gran acuerdo. Ahora, no sé si ese acuerdo va a ser unánime, no sé si esa votación va a alcanzar a ser unánime, no sé si con la unanimidad de los votos del Consejo Constitucional, el día que tenga que votarse la contrapropuesta de la comisión experta, se va a evacuar. No tengo esa certeza, pero sí creo que el clima ha cambiado y que existen hoy día muchísimas más razones y un mejor ambiente para que efectivamente se logre un acuerdo entre lo que ha sacado el Consejo Constitucional ayer, ¿verdad? Y los cambios que va a proponer la comisión de expertos, que no nos olvidemos, Muña, que aquí el propósito es el siguiente, porque a algunos consejeros se les olvida. El propósito es que este texto constitucional cuente con un amplio respaldo a fin de año, ¿cierto? Entonces, tiene que ser también un texto que recoja por lo menos dos hechos. Uno, son hechos, no son opiniones. Uno, el resultado del 4 de septiembre del año pasado, que fue, verdad, muy contundente, en contra de ciertos elementos que podrían estar en una constitución y que recoja también la elección de mayo del Consejo Constitucional, que también dice algo. Y que recoja, por supuesto, esta voluntad de alcanzar un acuerdo con el propósito de evacuar un texto constitucional que sea ampliamente aprobado por la ciudadanía. No enamorarse de lo que uno hace, porque a veces uno se enamora y después a nadie le gusta ese elemento del que uno se enamoró. Ya, pero mira, ahí hay varios puntos que tú acabas de señalar. Quiero partir por el factor de Evelyn Matei, ¿no es cierto?, que es hasta el día de hoy, al menos, queda mucho para la elección presidencial, pero es la candidata mejor posicionada en las encuestas por sobre José Antonio Kast. Tú dices, ahí tuvo un rol, pero ese rol, cuando ella dice que el texto así como va no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado, que no va a poner su capital político, cuestiona algunas enmiendas como que se va a expulsar a todo inmigrante, ¿no es cierto?, que entre de manera clandestina en el menor tiempo posible. Ella decía que es el menor tiempo posible, en fin, varias críticas que ella hace, pero fíjate que no se vio el efecto que eso tuvo, al menos en la derecha del Consejo Constitucional, porque se siguieron votando normas que son controversiales, y el propio José Antonio Kast dijo que sus palabras habían sido irresponsables y poco serias. ¿Tuvo más efecto fuera del Consejo que en el Consejo mismo? Interesante lo que estás planteando. Primero, difiero de ti, yo creo que adentro del Consejo también hubo cambios. ¿Ah?
también primero bajaron los conflictos, desaparecieron las normas que generaban conflictos, que eran muchas veces conflictos artificiales. Creo que hay un ambiente también al interior del Consejo, porque son, por supuesto, protagonistas de este proceso, pero en efecto el impacto más fuerte fue afuera del Consejo, fue en la política, que tiene que cumplir un rol, y fue también en una advertencia, yo lo leí como una advertencia muy fuerte a quienes tienen la mayoría o tienen un peso muy importante en el Consejo Constitucional, que son básicamente republicanos, y también un llamado de atención a Chile Vamos en el sentido de que tiene un rol que marcar en las normas que se estaban votando, en el sentido de decir esto sí, esto no. Esto sí, esto no, porque hasta ese entonces, ¿verdad? Había una votación prácticamente alineada y tú tienes que, después de lo que plantea Elin Matei, te va a dar un ejemplo muy concreto. Después de Elin Matei, todos Chile Vamos, los consejeros de Chile Vamos, que son 11, UDI, RN y Evópolis, votan a favor de la enmienda de paridad transitoria y republicanos votan en contra. Esa fue una de las pocas votaciones, ¿verdad?, en donde hay una diferencia muy sustancial entre la votación de esa derecha republicana respecto de la derecha de Chile Vamos. Yo creo que Elin Matei justamente lo que hizo fue una alerta por responsabilidad, porque ella no participa, no tiene ninguna participación en este consejo, Mirna. Y yo te pregunto, ¿qué razón tenía para salir a hacer una advertencia de esta naturaleza que sabía ella que iba a tener, ¿verdad?, reacciones contrarias, ¿verdad?, muy fuertes para cuestionarla? ¿Y Yo cuál creo que sería la ella razón para ti? ¿Cuál sería la yo razón creo, para yo ti? creo que ella sabe que en esto se juega el país mucho. Ella sabe que en esto se juega el país. Quiso hacer una advertencia como diciendo, yo no, además no comparto, una advertencia ya más de tipo personal, yo no comparto ni la forma ni los contenidos de esta y esta otra enmienda. Quiso diferenciarse, pero también hacer una advertencia. Yo creo que ella tiene claridad y lo que quiere, lo que transmite además, que el país se juega mucho en el cierre de esta etapa, en el cierre de esta etapa, ya ni siquiera en los contenidos de la Constitución, sino que en cerrar esta etapa bien, y cerrar bien esta etapa significa quedarse con una Constitución legitimada, aprobada mayoritariamente y que permita, ¿verdad?, reiniciar un periodo de estabilidad y de mirada de futuro y, en fin, todo lo que tenemos pendiente, que es bastante, y que está como congelado en el tiempo, al menos en los últimos 4 o 5 años. Vamos a aquello que tú crees que se puede conseguir acuerdo y quiero aprovechar justamente que fuiste ministra de la Mujer y Equidad de Sí, Género de dos normas que son muy complejas. Uno, por cierto, el que la ley protegerá la vida de quien está por nacer, que, mira, más allá de las diferencias, o sea, más allá de lo que haya dicho Carlos Peña, porque se dice, no, que Carlos Peña dice que eso no va a afectar la ley de aborto en tres causales, muchos constitucionalistas advierten que sí podría afectar, y el propio Luis Silva, incluso consultado al respecto, dice el por qué se cambió el qué por el quién, dice no, pero eso tendrá que determinarlo los tribunales de justicia en caso de que se usara ese elemento para, por ejemplo, echar pie atrás al aborto en tres causales. Y respecto de la paridad de salida, que tampoco logró poder votarse, ¿no es cierto?, ese aspecto tan esencial que le da viabilidad política a las mujeres en el Parlamento. ¿Cómo ves tú esas dos enmiendas y si tú crees que hay posibilidades de que puedan ser modificadas? sí, mira, me gustaría, Mirna, partir diciéndote que, porque esto lo he conversado mucho y estamos trabajando, ¿verdad? Son 4 puntos los que afectan, o sea, toda una constitución, por supuesto, afecta a hombres y a mujeres, pero hay 4 aspectos que están muy ligados precisamente con las brechas de género. Yo creo que esta es la oportunidad de tener una constitución del siglo XXI. Las normas tienen que reflejar el reconocimiento de brechas entre hombres y mujeres y el interés del Estado por resolverlas. ¿Por qué te hago este preámbulo? Porque muchas veces en los últimos días me han dicho, oye, pero como argumento, para dejar las cosas tal cual como las ha aprobado el Consejo, me dicen, oye, pero tal o cual reconocimiento no está en la Constitución vigente. ¿Por qué reclamas si en la Constitución vigente no está? Yo le respondo que esa es una mirada mediocre, porque justamente lo que queremos es aprovechar este cambio constitucional. Además, a mí me tocó promover una reforma constitucional, Mirna, que se aprobó en la Cámara y que después quedó congelada porque empezó el debate constitucional y no tenía sentido seguir modificando la Constitución del 80. Respecto de los dos temas que tú me estás planteando, a propósito del aborto en tres causales, mira, la norma aprobada establece una protección en términos esenciales
de la vida en gestación, prácticamente igual a la protección que establece la Constitución hoy día, y tú me vas a decir, no, pero cambia el qué por el quién, pero eso no es contradictorio con el aborto, con la ley de aborto en tres causales. Mira, hace pocos días revisé el fallo del Tribunal Constitucional del 2017. Y es muy interesante revisarlo, revisar sus conclusiones, el voto de mayoría, porque reconoce en cada causal la decisión de la madre y la compatibilidad de la protección a la vida en la Constitución por esa decisión, de manera tal que el reconocimiento, como dice Peña, de que hay un individuo gestándose en el vientre materno no debiera alterar, no alteraría ese fallo constitucional que es el que reafirma esa ley. Sin entrar, por supuesto, en la discusión, que es la discusión de fondo, de si ese individuo que se está gestando en el vientre materno es persona o no es persona. Y te quiero aclarar, y aun cuando es bastante reconocida mi posición, que yo me opongo al aborto y yo sí le reconozco un estándar de persona a quien se está gestando. Sin embargo, entiendo la preocupación y por eso me pareció importante ir a revisar las conclusiones del Tribunal Constitucional, y a mí por lo menos me queda muy claro que esa norma, como se ha aprobado, es compatible con la ley de aborto en tres causales, sí, y que le deja al futuro, como todos los temas, Mirna, todos los temas tienen que estar siempre sujetos al debate legislativo en el Congreso, que es donde se definen y redefinen las mayorías democráticas cada 4 años en el caso de la Cámara y cada 8 en el caso del Senado. Claro, si la única pregunta, claro, pero para cerrar el punto del aborto, ¿por qué, si eso es así como tú señalas, por qué se cambió el qué por el quién? No es baladí ese cambio, ¿no? No es baladí, efectivamente, y hay una intención. Acuérdate que primero había toda persona es humano, ¿ya? Sí, que fue rechazado. ¿Cómo es? Todo humano es persona. Todo humano es persona, que es una claro. frase con un contenido muy categórico. Claro, el qué por el quién justamente es, y me vas a perdonar, pero tengo que reiterar a Carlos Peña, es justamente esa individuación de ese ser que se está gestando lo acerca al reconocimiento de personas sin serlo. Y por eso te digo que, volviendo otra vez al fallo del Tribunal Constitucional, en ese fallo es muy claro, muy evidente y muy reiterada el reconocimiento de la voluntad de la madre y la compatibilidad, ¿verdad?, de esa voluntad de la madre con la norma constitucional que tiene un pequeño cambio. De hecho, ya que la mencionas... Sin perjuicio de que en el futuro, como está ocurriendo en Alemania, en Francia, en Estados Unidos y en todo el mundo, en el futuro, en 5, 10, 15, 20 años, y cuando se estén dando las condiciones, este va a ser un debate, este es un debate infinito, porque es un debate respecto a un tema sustancial, muy importante, tal vez el debate más importante en nuestra sociedad, y por lo tanto nunca se va a extinguir, y me gusta que sea así. Ya, pero ya que lo mencionas, ya que mencionamos a Evelyn Matei y el rol que ha tenido, ella misma ha dicho que si se retrocede en la ley de aborto en tres causales, ella va a ser la primera en salir a marchar por las mujeres. Pero eso no va a pasar, por supuesto, siempre van a haber, ya hay algunos proyectos, Mirna, si tú revisas la base de datos del Congreso Nacional, hay varios proyectos, pero más allá de tal como va a quedar establecido en la Constitución, el debate va a persistir. Hay un respaldo mayoritario al aborto en tres causales. ¿Sí? ¿Y ves posible que en este afán de lograr acuerdos se pueda llegar a lo que hoy día tiene la actual Constitución, que la ley protege la vida del que está por nacer y dejarlo tal cual como está actualmente? Creo que es una posibilidad, yo no la he conversado, no participo en el trabajo de todos los días. Puede ser una opción sin perjuicio, de lo cual yo creo que la mejor opción es verdad que los constitucionalistas admitan, como lo han estado haciendo en columnas, en opiniones, que esa norma de quedar así, el quién está por nacer, no se opone ni contradice, ¿verdad?, lo establecido en la ley de hechas causales, que es la ley que se alega, ¿verdad?, podría ponerse en Vamos entonces al otro tema que afecta a las mujeres, que tiene que ver con la paridad de salida. El tema de paridad de salida. Mira, ahí yo te planteo, ahí se nota una diferencia post Evelyn Matei. Ahí
todos los consejeros de Chile Vamos, excepto la consejera Pilar Cueva, por de pronto todos los consejeros de la UDI, y permíteme decirte que me llena orgullo eso, votan a favor de esa enmienda que establece paridad transitoria para la elección de la Cámara de Diputados. Y Republicanos vota en contra. Están dadas todas las condiciones para que esta norma se reponga. Yo espero que en los mismos términos que se votó y que se rechazó la semana pasada en el Consejo Constitucional, pero lo que importa es que creo que va a ser un texto constitucional que va a tener paridad de salida en términos transitorios, que es como lo planteó el Consejo Constitucional, el Consejo Experto. Hay dos temas más que son temas bien, bien importantes y me gustaría aprovechar de planteártelo. Uno, que es sustancial, porque viene en el artículo 2, que es el artículo que establece la igualdad ante la ley, viene un inciso que era la reforma que a mí me tocó tramitar cuando era ministra, que establece el deber del Estado de asegurar la no discriminación y hacer las adecuaciones necesarias en la legislación, ¿verdad?, para ir cerrando las brechas entre hombres y mujeres. Esa norma se aprobó ahora por el Consejo con una enmienda que de alguna manera desvirtúa lo que había propuesto la comisión experta. A mí me gustaba más como lo había puesto la comisión experta y también estamos trabajando para que se corrija, ¿verdad? Y quede, lo más importante, quede con mucha fuerza entre comillas, deber del Estado de impulsar el cierre de brechas y la no discriminación. Y un cuarto tema que tal vez debía haberlo planteado como primer tema, porque es uno que afecta a miles o millones de familias en Chile, es el tema de los cuidados familiares, que también va a quedar establecido en el texto constitucional en el sentido de reconocer, ¿cierto? De reconocer que la familia tiene un deber preferente respecto a los cuidados familiares, niños, personas enfermas, personas mayores, y ahí también hay una diferencia que me gustaría mucho que se corrigiera en el sentido de que va a haber un apoyo subsidiario Estado y familia, que es el gran problema que tienen hoy día, no te voy a explicar a ti, las mujeres que tienen Por que hacerse cargo supuesto, no solamente de imagínate. los niños y de los nietos, sino también de las personas mayores, porque cuando hay una hermana y 4 hermanos, todos sabemos quién va a ser el que va a tener que cuidar a la mamá y el papá cuando se haga viejito. Entonces, creo que Claro. son es un elemento muy importante y yo considero que esa sí que es una constitución del siglo XXI, una constitución que reconoce el cuidado familiar como un elemento central, eleva a rango constitucional algo que ha sido, ¿verdad?, que ha sido un tema prácticamente invisibilizado y que afecta única y exclusivamente, digámoslo, a las mujeres. Isabel, me queda muy poquito tiempo. Hay tres temas que quiero terminar de conversar contigo, pero quiero solo cerrar el tema y el punto de la paridad de salida, porque hay un sector, que es el que votó en contra, que dice que esto es meter la mano en la urna. Quiero saber a ver, ¿qué respondes tú frente a ese cuestionamiento que hace ese sector que votó en contra de esa enmienda? Mira, yo no soy fanática de la paridad de salida, ¿ya? Entre otras cosas porque me gustaría que las mujeres y los hombres tuviéramos representaciones parecidas sin tener que, ¿verdad?, tener un mecanismo especial. Todos los sistemas electorales hacen correcciones. Lo hace el sistema binominal, hacía una corrección. Cuando, por ejemplo, un candidato no electo había sacado más votos que el candidato electo y arrastrado por otro bloque electoral. El sistema proporcional también corrige. Todos los sistemas electorales corrigen. Creo que es muy importante la fórmula que se elija para hacer efectiva esa paridad. Y además me gusta mucho que sea transitoria. ¿Por qué te digo que es muy bien, está muy bien que sea transitorio? Porque al decir que es transitorio hay un compromiso implícito también del Estado de Chile con el propósito de asegurar la participación igualitaria de hombres y mujeres en los desafíos electorales. Y por igualitario te digo con las mismas oportunidades de ir por los distritos que quieran, con con el mismo acceso al financiamiento, con el mismo acceso al restado, al respaldo de los partidos, etcétera. Así que yo creo que es bien importante, uno, tener muy claro el objetivo, que es que las mujeres tengamos igual representación, y segundo, reconocer con mucha honestidad y sin hipocresía que todos los sistemas electorales corrigen y que lo importante es que esa corrección
no se aleje o se acerque lo más posible a la elección en las urnas. Este problema no lo tienen los países en donde se vota el Congreso Nacional por listas, ¿cierto? Tú votas por la Claro. lista, no votas por persona. Así que, bueno, eso. Isabel, quiero preguntarte porque para entrar entonces en otro de los nudos que tendrían que desabrocharse, si es que queremos que esta constitución tenga, no, como dices tú, no una unanimidad probablemente el texto, pero que por lo menos alcance lo más posible a una cierta transversalidad. Y ese es el punto, ¿no es cierto?, que para el oficialismo es esencial, como es el Estado social y democrático de derecho. Porque en una columna, tanto constitucionalistas demócratas cristianos, entre paréntesis, ¿no?, como el propio Ignacio Walker, Javier Couso, Elisa Walker, Andrés Saldívar y otros, sostienen que lo que se está haciendo en este texto constitucional es afectar el corazón del Estado social y democrático de derecho al poner libertad de elección en salud y la inexpropiabilidad y la propiedad absoluta de los fondos de pensiones de los contribuyentes o de los que forman parte, ¿no es cierto?, del sistema previsional. Quiero preguntarte si tú ves opciones ahí de abrir acuerdos o llegar a acuerdos. Bueno, mira, yo primero creo que el Estado Social de Derecho, bueno, creo que ya está zanjado la discusión, ampliamente zanjada la discusión respecto de la compatibilidad entre el Estado Social de Derecho y la subsidiariedad, digamos, en el sentido de la libre elección, o sea, la participación en la provisión de esos derechos del Estado y privado. Eso por una parte. En segundo lugar, sí, leí esa columna y a mí eh, me pareció me pareció que exageraban, ¿verdad? La posibilidad, no una palabra que me guste, pero me pareció exacerbada la crítica, porque si es perfectamente compatible el Estado Social de Derecho, como creemos mucho, con la subsidiariedad y con la libertad de elección, ¿cuál es el problema entonces de establecer, así como estamos estableciendo el Estado Social de Derecho, también establecer la libertad de elección? Pero, sin embargo, para responderte tu pregunta, creo que todas las normas son perfectamente posibles de mejorarse con el propósito de que aquello que ha sido tan demandado por la ciudadanía quede claramente establecido en el texto constitucional. Sí, probablemente Estado Social de Derecho va a ser una de las normas que se va a corregir, pero se tiene que corregir o se tiene que mejorar en el sentido que te estoy planteando, porque cuando planteé al principio de esta conversación los hechos, no opiniones, que tanto el Consejo Constitucional como el Comité de Expertos y el mundo político tienen que reconocer, uno de ellos es, ¿cierto?, el rechazo hace un año del texto de la convención anterior, la elección del Consejo Constitucional porque dice algo respecto a lo que están demandando los chilenos y también un clima y una expresión ciudadana que ha sido muy clara respecto de distintos temas, además de los temas de seguridad, los temas, ¿verdad?, la importancia que le da una mayoría en el país, por ejemplo, a la propiedad de sus cotizaciones laborales y a la heredabilidad, por plantearte algunos de esos temas. Claro, Creo que Isabel, todo es posible de claro. mejorarse, pero siempre y cuando tiene que ser un acuerdo con sentido de realidad, y para ese sentido de realidad hay que tener presente también lo que la inmensa mayoría o la mayoría de los chilenos están esperando de ese texto Claro. constitucional. Pero mira, una propuesta que yo leía el otro día, cada persona tendrá propiedad sobre sus ahorros generados para la vejez, pero tendrá la posibilidad de elegir entre una entidad pública o privada. Lo mismo respecto del sistema de salud. ¿Podría ser Yo eso creo, una solución? yo creo es que me parece muy bien lo que tú estás planteando, sin embargo, no sé si esa redacción que tú estás leyendo es incompatible con la redacción, que esta no lo tengo a mano, pero está bien. Si queremos ser más explícitos, ese debiera ser el sentido de esa norma. Y en eso que tú acabas de leer está perfectamente compatibilizado el Estado Social de Derecho, que yo respaldo, entre paréntesis, y muchos en la derecha respaldamos, con esta libre elección en la provisión de esos derechos, o la Ya. participación de la sociedad civil y el mundo privado en la provisión de esos derechos. O sea, Como, nuevamente, seamos optimistas. ¿Podría llegarse a algún acuerdo y, si se redacta la frase, la palabra que y pudiera te voy a decir, permitir es que que ¿sabes lo puedan que pasa? coexistir los dos sistemas? Es que yo te voy a decir que incluso antes que un elemento en la redacción de una norma tiene que estar presente, y este es un llamado más bien a todo el mundo político, desde republicanos hasta la centroizquierda, porque
parte ya importante del Partido Comunista dijo que iba a votar en contra, el llamado a tener claridad en el propósito. Propósito es cerrar una etapa de inestabilidad, de incertidumbre constitucional, y cerrarla bien y cerrarla con una constitución legitimada, aprobada y que nos permite ir superando cosas muy concretas. Yo no te digo que superemos grandes temas filosóficos, el crecimiento económico, la generación de empleo, de inversiones, todo lo que tiene que ver con lo económico y las nuevas herramientas y fortalecimiento de las instituciones para enfrentar el crimen y la seguridad, cosas muy concretas, no van a resolverse si seguimos, ¿verdad?, en este limbo constitucional que se arrastra desde prácticamente el año 2019. Isabel, y entonces, en ese marco de lo que estamos conversando, el rol que puede jugar Chile Vamos, que a todas luces es el que tiene, uno diría, desde por lo menos desde el lado del oficialismo, se entiende que es Chile Vamos el que tiene la llave para moderar esta constitución. ¿Qué rol tiene que jugar en estas horas tan determinantes? Yo creo que ya Chile Vamos está jugando un rol, eh, me voy a referir particularmente al presidente de la UDI, Javier Macaya, que prácticamente el mismo día, desde hace 15 días, se pone como una meta, ¿verdad? Resolver, o sea, demostrarle a la ciudadanía que se está haciendo un máximo esfuerzo con el propósito de ofrecerle un texto que tenga un amplio respaldo, pero que también sea validado, no te digo unánimemente, pero ojalá al menos por los sectores que estuvieron por el rechazo el año pasado, y a mí me parece que el lunes ocurre un hito muy importante, creo que no ha tenido la cobertura a lo mejor que era tener, que es ese encuentro entre republicanos, Chile Vamos, amarillos, demócratas, que tú dirás, oye, pero electoralmente no tienen peso, pero representan también el sentir de muchos electores que votaron históricamente por la centroizquierda y que quieren también, que comparten ese propósito de cerrar y cerrar bien este capítulo con el propósito de que Chile empiece a dar pasos hacia el futuro y cierre el impacto que significa, ¿verdad?, la inestabilidad constitucional para el día a día de los chilenos. Yo te reitero, este no es una preocupación, ¿verdad?, de largo plazo, es una preocupación en el día a día. ¿Qué pasa, Isabel, si este texto fracasa? Qué difícil ponerse en ese escenario. Bueno, si se rechaza a fin de año, como le llaman, en contra, Claro. yo creo que es un fracaso, es un empujón muy duro, un puñetazo a la política. O sea, es un llamado de los chilenos a la política a decirle que se vayan todos, no han resuelto los temas que ustedes mismos crearon, y creo que hay un riesgo, no por supuesto al día siguiente de la elección, pero nos acercamos a escenarios para las próximas elecciones municipales y en 2 años más presidenciales, nos acercamos a escenarios que están viviendo países cercanos, ¿cierto? Como Argentina, con un riesgo de Milei, como vivió Brasil con Bolsonaro, el riesgo del populismo de derecha y el populismo de izquierda. Eh, ¿Verdad? En donde la ciudadanía busca respuestas que no ha encontrado en la política institucional o en la política tradicional. Aquí hay que jugársela bien. Y la política tiene que hacer su trabajo, la sociedad civil tiene que hacer su trabajo. Y sí quiero reiterar algo que me parece muy importante. Y quienes tienen un peso muy fuerte en el Consejo Constitucional tienen que estar conscientes también de la responsabilidad que tienen, no solamente por lo positivo si se aprueba el texto constitucional, sino precisamente la pregunta que tú me estás haciendo por el riesgo que tiene para Chile y para el futuro, el presente y el futuro de los chilenos, el hecho de que se rechace. Se rechaza ese texto, es el fracaso de la política completa y es abrirle la puerta de par en par a un futuro populista que no es ciencia ficción, sino que está ocurriendo en países muy cercanos a nosotros y son experiencias que no le hacen bien a los países que se reciben con mucho entusiasmo el primer tiempo, pero después le hacen daño y cuesta mucho recuperar estabilidad e institucionalidad. Bien, pues Isabel Pla, quiero darte las gracias por haber estado con nosotros, ex ministra de la Mujer y Equidad de Género. También fuiste parte de la directiva de la UDI. Te quiero dar las gracias porque realmente ha sido una conversación muy importante. Tal como tú dices, se viven horas muy relevantes para el futuro del país. Que tengas buen día. Muchas gracias, Lina. Un gusto saludarte. Chao. Que tengas buen día. Muchas gracias. Bien, pues vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Aquí está.
Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Cerramos nuestro programa de hoy. Los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto, aquí en Alpampan, en el mostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones.